En el día de hoy vamos a estar hablando sobre, esta es la segunda parte del curso. Vamos a estar hablando en esta segunda parte sobre las prácticas para el manejo de cultivos, y mañana la doctora Marta Giraldo va a estar enfocándose en lo que son las enfermedades que fueron identificadas mayormente, ¿verdad?, en estos cultivos durante estos 2 años que tenemos validando estos cultivos en diferentes regiones de la isla. Y ella va a estar dando también algo del manejo de estas enfermedades. Ok, para comenzar, voy a comenzar primero 5 slides como que algunos conceptos generales, ¿verdad?, de lo que voy a estar hablando en lleno luego para el manejo de cada cultivo individual. Voy a estar hablando sobre la preparación de terreno, las prácticas culturales y las prácticas de nutrición. Son 3 partes de lo que es, todo esto es parte de lo que es la integración de manejo de cultivos, que está bastante de la mano lo que es el manejo de plagas también y enfermedades. Pero voy a estar hablando cada uno de esos conceptos, ¿verdad?, o diferentes prácticas en cada uno de estos cultivos. Los cultivos de bok choy, de komasuna, de cebollín, de edamame, tomate cherry y pimientos miniatura, ¿ok?, que son los que tenemos actualmente durante este semestre, evaluando en diferentes partes de la isla. Conceptos básicos, lo que en cuanto a preparación de terreno se refiere, pues voy a estar hablando de 4 puntos específicos. Yo diría 3 puntos específicos, el otro lo puse más como un concepto que siempre se utiliza, pero es importante, ¿verdad?, porque estos son, aunque es lo más básico, casi siempre cuando voy a una finca y visito alguna finca, siempre fallamos en lo más básico, ¿verdad? A veces tenemos que mirar atrás, ok, ¿qué fue lo que pasó?, para poder entender el problema que tenemos de frente, ¿verdad? Si sea plaga, si sea nutritivo, así sea porque la planta no tiene raíz, etcétera. Así que estos conceptos sí son básicos, pero son súper importantes tenerlos siempre claros. En cuanto a preparación de terreno para estos cultivos, ¿verdad?, son cultivos que son bien intensos, son cultivos que son de corta duración, y la limpieza es primordial. La limpieza del terreno, eliminando residuos de cosecha, es una parte clave de lo que es preparar el terreno. Usted puede utilizar diferentes tipos de maquinaria o labranza o manualmente eliminando estos residuos de cosecha. Lo importante es que estos residuos de cosecha se eliminen una vez termine la cosecha. No dejar los residuos por sentarse por varias semanas o varios meses, porque obviamente esto puede traer un problema, ¿verdad? Sobre todo, vas a mantener entonces tipo de hospedero de diferentes plagas o enfermedades en el cultivo. Eliminar la maleza también es importante, también se puede hacer manual, como se puede hacer a través de la labranza, que muchos de los agricultores a nivel comercial usualmente dejan todos los residuos y los incorpora al terreno con las maquinarias. Eso es una práctica que se ha hecho mucho, pero la clave aquí es eliminarlo lo antes posible, no dejarlo sentado en el predio. La labranza que se utiliza para estos cultivos pues es variado, ¿verdad? Usted va a utilizar de acuerdo a lo que usted requiera. Va a haber uno en unos predios, en unos diferentes tipos de suelo que usted va a requerir labranza primaria o secundaria, puede ser arado, rastrillado. Lo importante es que estos cultivos sí necesitan buen drenaje. O sea, usted va a utilizar entonces la labranza adecuada que entonces mejore ese drenaje y aireación de suelo para que esas plantas tengan un desarrollo radicular buena. No siempre, obviamente, la labranza va a mejorar simplemente este problema, ¿verdad? Esto depende del tipo de suelo que tenga. Casi siempre también va atado a otras prácticas sustentables para mejorar el terreno, ¿verdad? Un terreno que es un tipo de suelo arcilloso, pesado, ¿verdad?, va a requerir otro tipo de estrategias para poder mejorarlo. Esto sí va a llevar con algún tipo de planeación y va a conllevar tiempo para mejorarlo. Las camas elevadas es una estrategia que es muy buena en estos cultivos porque estos mejoran ese crecimiento y el desarrollo de esas plantas y sobre todo las raíces, mejora el drenaje, reduce la podrusión causada por patógenos. Las camas elevadas lo que hacen en este caso usualmente hace que ese suelo donde están esas raíces se seque más rápido. Si usted tiene un suelo bastante pesado, estas camas elevadas lo que va a hacer es que acelera el proceso de secarse y no entonces mantenga ese suelo húmedo. También puede reducir la compactación de terreno, ¿verdad?
mejorando así la absorción de lo que son la nutrición de estas raíces, que las plantas como tal, las raíces van a absorber esos nutrientes mejor. Y como último, la siembra de contorno al campo, que esto es algo ya que por default siempre se utiliza. Obviamente esto es para reducir la escorrentía, las pérdidas de nutrientes y de suelo fértil que usted tenga. En cuanto a las prácticas culturales que vamos a estar hablando, yo voy a estar hablando mayormente de 3 de ellas en cada uno de los cultivos. 2 de ellas no lo voy a estar hablando en lleno en el día de hoy, porque estos son, yo creo que conllevan mucho más tiempo de discusión. Control de maleza, vamos a estar hablando un poquito de cada uno de ellos, es bastante básico, pero sí vamos a estar mencionando el control de maleza, que es importante manual, el tiempo y la identificación de esas malezas, si hay opciones químicas o no. Y ambas son importantes, eso depende del sistema de producción que usted tenga, ¿verdad? Y a discreción del mismo agricultor que desea utilizar. Y si tiene mano de obra, pues la manual, ¿verdad? Es la que mayor se utiliza para los autónomos. La densidad de siembra, siempre usted ha escuchado cómo la densidad de siembra, cuando usted siembra a una densidad mayor, o sea, densidad menor, que tenga más espacio entre plantas, ayuda a la ventilación. Eso no siempre es el caso de todos los cultivos, ¿verdad? Aquí vamos a estar hablando como en algunos casos esa mayor densidad de siembra es importante, porque el problema mayor no va a ser hongo y bacterias, sino van a ser malezas. Rotación de cultivo. Esto es un tema que no voy a estar hablando tan profundo, pero sí es importante porque rompe el ciclo de patógenos. Pero la rotación de cultivo no solamente beneficia a romper ese ciclo de patógenos, pero tiene otros beneficios, ¿verdad? En cuanto al suelo se refiere y a los nutrientes de la planta y materia orgánica, etcétera. La rotación de cultivo es algo, yo diría, un tema completamente diferente. Yo creo que yo tenía incluido una de las lecciones rotación de cultivo. No lo voy a dar este semestre, creo que lo voy a dar el próximo semestre, porque me va a tomar un poco más de tiempo, ¿verdad?, en discutir todos los temas que me gustaría tocar en rotación de cultivo. Y esto incluye también cualquier tipo de plantas cobertoras que usted tenga, etcétera. Esto me requiere un poquito más de tiempo, así que no lo voy a estar tocando tan en lleno ahora. Incorporación de enmienda orgánica también es un mundo completamente aparte. Yo voy a estar hablando un poquito, ¿verdad?, de las experiencias que he tenido, pero no voy a estar de lleno en cada cultivo sobre la incorporación de enmienda orgánica, porque obviamente esto depende del material que se use, la descomposición de la misma. Sí le voy a dar unos recursos, unas fuentes de información que usted puede comenzar a buscar un poco más de información que utilizar. Y en cuanto a las prácticas culturales, el último punto que sí voy a estar tocando son las prácticas de poda, amarre, estanque, o sea, las estacas como tal, que se utilizan para pimiento y tomate en los túneles y en el campo. Las prácticas de nutrición, voy a estar hablando un poquito de lo que hemos estado haciendo. Muchos de estos cultivos no tenemos validación de la fertilidad, pero nos estamos dejando de llevar por una guía. Y eso lo vamos a estar hablando. Es importante que cada uno, el análisis de suelo es primordial antes de la siembra. Algo que no se utiliza mucho en el análisis de agua, pero sí es importante, ¿verdad?, tener por lo menos la base de qué es lo que el agua o el source de agua que usted está utilizando, el pH, todo eso no solamente influye en el crecimiento de la planta, pero también en las mezclas de cualquier tipo de plaguicida que usted haga, etcétera. Análisis foliar es algo que también es importante, sobre todo a estos cultivos mayormente que tienen frutos, no tanto a los de hoja. Y esto es importante para obtener unos resultados óptimos. La utilización de los macro y microelementos debe estar equilibrado a cada una de las etapas de producción, y esto vamos a estar hablando por lo menos mayormente a estos que tienen frutos, ¿verdad? Como en cada etapa de producción es esencial los diferentes cambios de elementos. Cuando es necesario, también se puede aplicar hormonas o vitaminas, minerales, productos, sean microbianos, todo para el mejoramiento del mecanismo de defensa. No está mal aplicar aquellos cuando se necesita, ¿verdad? Esto también aumenta esa actividad metabólica y estimula la productividad adicional de estas plantas. Último, pero no, es uno de los más importantes, yo diría que es uno de los primeros, pero va bien a la mano con el análisis de suelo y foliar, ¿verdad? Identificación de esos síntomas de deficiencia nutricional. Muchas veces identificamos un problema y creemos que es una plaga o enfermedad porque no llevamos a analizar o no nos dan un buen diagnóstico, y realmente es sencillamente una deficiencia nutricional.
Así que identificación de los síntomas de deficiencia también son importantes. Y todo esto se enfoca para el crecimiento del desarrollo de la planta. Este proyecto está bastante de la mano con lo que es la iniciativa del Equity Program de NRCS, ¿verdad? De aquellos que tienen High Tunnel, ¿verdad? La iniciativa de High Tunnel que incentiva a estos agricultores. Aquí tenemos a Mirna Comas, que es la que también, ella está dirigiendo el programa, el proyecto de agricultura urbana, ¿verdad? Que más adelante ella podría, creo que para el próximo mes ella va a estar presentando. Pero yo creo que es importante, ¿verdad? Esos que tienen High Tunnel, bajo esta iniciativa que usualmente estamos sembrando en el suelo, ¿verdad? Hay unas características bien definidas que nosotros, si usted tiene ya el túnel, pues obviamente lo que nos resta ahora mismo es cómo mejorar, ¿verdad? La producción en ese túnel donde quiera, donde esté establecido. Pero si usted no lo tiene, usted tiene este interés en tenerlo, siempre es bueno que hacerse este tipo de preguntas. Estas preguntas no las escribí yo, ¿verdad? Estos están en el enlace que les doy aquí de NRCS, que puede bajarlo. Usted tiene que ver si el lugar donde usted va a poner va a instalar ese túnel tiene suficiente luz, si el suelo es fértil, si hay buen drenaje, si ya como tal tiene un acceso al agua para poder aplicarle a las plantas, qué tipo de cultivo usted quiere, si esos cultivos necesitan polinización, dónde se va a mercadear. Son preguntas básicas que usted debería de analizar antes de pensar dónde va a colocar esas hectáreas. Yo sé que muchos de los inspectores o de NRCS se supone que hagan estas preguntas antes y ellos determinen dónde se vaya a poner, pero hemos visto, ¿verdad?, por medio del proyecto de agricultura urbana, cómo también se han fallado estas diferentes preguntas y se han establecido túneles donde realmente tenemos problemas, sobre todo en el tipo de suelo donde está para sembrar. ¿Alguna pregunta por ahora? Si usted tiene pregunta, puede escribirla en el chat. Si no, pues yo entonces continúo con el manejo de cada uno de los cultivos. Me dice que el audio se escucha bien o se escucha interrumpido. Ok, se escucha bien. Perfecto, pues entonces vamos aquí. Vamos a seguir aquí. Voy a comenzar con el bok choy Komatsuna. Lo puse como un grupo porque estos son cultivos relativamente de 3 semanas y 4 semanas de producción. Son bastante intensivos, pero son bien fáciles de producir. La preparación de terreno, número 1, tiene que tener un buen drenaje. Así que yo creo que esto es clave para todos, pero buen drenaje, pues buena preparación de suelo es importante. A través de la labranza, sea mínima la labranza, pero eso creo que es requerimiento para este tipo de cultivo. Va a depender del tipo de suelo y la preparación anterior que tenga, ¿verdad? Esta es una foto del High Tunnel de Juanadía. Nosotros tuvimos muchos problemas en este túnel en cuanto al terreno se refiere, y voy a enseñarle un video ahorita para hablar un poquito más en detalle, pero si usted requiere de labranza primaria, ¿verdad?, que ese suelo que usted va a sembrar, que usted necesita romper ese terreno, ¿verdad? Algunos de los implementos que se utilizan, arado de disco, vertedera, rotativo, rotocultor, usted requiere de ellos para entonces, antes de comenzar a sembrar, si eso lo necesita, ¿verdad?, pues debe de hacerlo. En cuanto a la labranza secundaria, pues se utiliza mayormente para refinamiento y nivelación del terreno, la formación de esos bancos, si usted va a formar bancos, desde el arado o desde esos predios que ya están establecidos. Si usted tiene una producción anteriormente, pues posiblemente no necesita esa labranza primaria, ¿verdad? Simplemente esa labranza secundaria, que lo que va a hacer es romper más el terreno, ponerlo más polvoriento como tal y tener una mejor siembra, porque muchos de estos cultivos, y este cultivo en particular del bok choy, se va a sembrar directamente al suelo y requiere de ese suelo bastante suelto.
no puede tener piedras o pedregoso, debe de estar bastante suelto, cuestión de que si esa sembradora se pasa, ¿verdad? Pueda entonces tener esa buena germinación de semillas. Ok, este es un video, a ver si lo podemos ver aquí. Nosotros utilizamos en el túnel, en el ejemplo del túnel, ¿verdad? Nosotros utilizamos estos motocultores que usted cambia el implemento a primario y secundario y usted entonces puede romper el terreno y puede también preparar los bancos, etcétera. Vamos a ver si esto... Cuando nosotros se construyó este túnel, se construyó para noviembre del 2019, el terreno donde se comenzó a construir, era un terreno que llevaba ya algunos 3 o 4 años con malanga, con plástico, con un programa de fertilidad bastante heavy, y entonces pues cuando se construyó y creo que cayó un aguacero de esto bastante chévere y entonces pasaron la maquinaria adentro y ese suelo estaba como tosca, estaba demasiado duro, bien compacto. Así que nosotros sí pasamos el motocultor, se hizo una profundidad bastante, como algunos 12 pulgadas, si no mal recuerdo, y nos dio mucho trabajo al principio para poder romper ese terreno, que estaba bien compacto. Este motocultor se pasó como algunas 8 o 10 veces y luego entonces fue que se pasó el tillage como tal, que es la labranza secundaria. Pero esto es un ejemplo del túnel que nosotros tuvimos aquí en Juana Díaz. Otros puntos de la preparación de terreno, esta es una foto del túnel de la Junta. Ellos ya tenían sus camas preparadas, ¿verdad? Yo creo que no requiere, por lo menos el bok choy como zona no requiere de camas elevadas realmente. Se puede sembrar bastante bajito el suelo, pero si el terreno usted ve bastante pesado, es más arcilloso, pues obviamente las camas elevadas sí le van a ayudar, ¿verdad? A secar mucho más rápido ese terreno. No requiere de plástico porque vamos en siembra directa. Y el sistema de goteo, yo creo que para mí es más recomendable que cualquier otro sistema porque obviamente estamos hablando de hojas. Y si esta hoja, al igual que el recado que usted puede ver ahí, si se moja constantemente las hojas, puede entonces aumentar patógenos, hongos y bacterias. Este es el túnel de Juana Díaz. No quedó exactamente como yo quisiera que quedara, pero fue lo mejor que quedó. Como quiera quedó algo de pedregoso, pero no fue tanto. Al final de esta foto yo creo que yo tuve que mandar a quitar todos los riegos porque tenía plástico. Y esto es uno de los problemas también, si usted está sembrando directamente al suelo, tiene que quedar ese suelo sin nada. El plástico lo que puede ser cuando pasa la sembradora enredarse o usted tira la semilla encima del plástico y la semilla no va a germinar. Así que es esencial que esos bancos, ¿verdad? O donde usted vaya a sembrar esté libre de piedras, pero también de cualquier plástico u otro tipo de material que haya. Estas son las fotos de las siembras directas que se hicieron en Mayagüez, en Adjuntas y Juana Díaz. En Mayagüez tenemos la finca del Zamora Orgánica. Esa finca sí es un suelo bastante pesado, es muy alto en materia orgánica. Así que drena, yo creo que considerablemente bastante rápido comparado con otro tipo de suelo de la misma serie. Aquí tenemos en Adjunta este suelo yo diría que tiene un porcentaje bastante alto de arena porque está bien cerca del río y esos bancos quedaban excelentes. Eso era arena pura, que eso era excelente el terreno para pasar la sembradora y para la germinación también de la semilla. En Juana Díaz, pues el suelo es un poco más limoso, sí es bastante fértil, es bastante bueno para producir estos cultivos. Y ustedes ven que la preparación se ve bastante bien en las camas, por lo menos yo creo que tienen como algunas 6 pulgadas de alto. No requiere tan altas las camas si las hace, puede ser de 4 o 6, eso depende, ¿verdad?, el tipo de suelo que usted tenga y la producción que usted vaya a establecer. Pero no es requerido las camas.
En cuanto al control de maleza, la germinación de las semillas, pues del bok choy y la corazona, ambos comienzan después del tercer día. Usted comienza a sembrar, pasa a la sembradora, ya el tercer día comienza esa siembra directa. Esa siembra, esa germinación de semillas. Así que bien importante el deshiervo manual con herramientas adecuadas entre las hileras. Si usted tiene un banco, por ejemplo, nosotros tenemos bancos de 30 pulgadas, nosotros hicimos 3 hileras en ese banco. Rápidamente ya el deshiervo tiene que comenzar cuando usted ve esa maleza saliendo 1 o 2 pulgadas. No espere más de 2 pulgadas, porque mientras más grande, más difícil va a ser el control de esas malezas manualmente. Tiene la opción del control químico, aquellos que desean, ¿verdad? No hay, yo no recomendaría preemergente, porque obviamente va a influenciar en la germinación de las semillas, pero sí hay diferentes herbicidas postemergentes de contacto, como un registro del cultivo. Eso debe depender qué tipo de maleza tenga y el predio que va a utilizar y el sistema de producción. Algunas herramientas útiles para deshiervar, yo por lo menos no utilizo lo que es el gas propano, pero sí hay unas fincas que hemos visto que la han utilizado y la han funcionado muy bien. Es una alternativa para aplicación de herbicidas, que usualmente lo que hacen es quemar estas pequeñas hierbas. Tiene que ser, aquí el timing es importante en las malezas. Acuérdense que son cultivos que rápidamente sale semilla y ya usted va a tener competencia de las malezas, así que gas propano, quemar esas plantulitas pequeñitas de maleza es una buena opción. Diferentes tipos de asada, aquí está el tipo de asada oscilante de jardín, están las asadas también holandesas. Nosotros tenemos lo que le llaman el double weeder, que prácticamente tiene como un tipo de asada aquí y lo que hace es cortar y esto da vuelta y entierra la maleza. Tuvimos problemas con él porque no se puede utilizar un suelo que esté húmedo, tiene que estar completamente seco y tiene que darle algo de presión para que entonces pueda enterrar la maleza. Lo mejor que nosotros usamos fueron las asadas. Estos son fotos de lo que es el túnel de Adjuntas y el túnel de Juana Díaz, diferencias significativas, ¿verdad? Aquí tenemos Komatsuna. En el túnel de Adjuntas no tuvimos problemas de maleza, ¿verdad? Este es un túnel que ha estado establecido en no sé por cuánto tiempo, pero tiene varios años. En el banco de semillas de maleza aquí no tienen ese problema, bastante limpio. En el caso de Juana Díaz, pues obviamente la maleza, aquí tengo el coquí que ni acabándose, era bien difícil controlarlo porque es un túnel que sembramos encima de creo que de la parte donde había más maleza. Así que crucial, esto nosotros aquí se dejó perder prácticamente una semana completa sin manejar la maleza y ya en una semana eso ya estaba tuvieron que pasar primero trim y después pasar la asada. Y puede entonces ser, ¿verdad? Deprimente, o sea, puede reducir el rendimiento de estos cultivos. Esta foto es de lo que nosotros tuvimos el año pasado con la siembra de bok choy y Komatsuna. Nosotros sembramos la primera etapa, ¿verdad? Tuvimos un sinnúmero de malezas aquí en esta primera que no hubo control, no se controló durante la primera semana y eso tenía verdolaga, tenía peseta, tenía cuanta maleza que había, y no se controla a tiempo y si no se controla a tiempo va a tener problemas. Además de eso, la densidad de siembra, aunque el año pasado lo que hicimos fueron 2 hileras y después de eso pues se modificó a 3. Luego, eso fue en febrero, entonces lo que yo decidí hacer un segundo trial del bok choy Komatsuna con una dosis de herbicida en otro predio distinto. Con esto se consultó con la doctora María de Lourdes, ella fue la que buscó prácticamente de cultivo qué se podía hacer y qué dosis en el campo. Sí se hizo lo que es el flush o el burn down, con una dosis baja de paraquat. Lo que se hizo fue primero se deja
crecer la hierba y a los 3 se le echa agua, a los 2 o 3 días ya está saliendo la maleza y entonces se le aplica la dosis y entonces luego siembra. Y eso nos dio un control por lo menos de 1 semana y media sin hierbajo. Ya la semana y media, 2 semanas, ya el cultivo está forrado completo el banco. O sea que esto, pues, sí nos resultó bastante efectivo para el año pasado. Este año no lo hicimos, este año lo que hicimos fue solamente la parte manual. Estas son algunas fotos de 2 hileras en banco. Esta es la de Mayagüez. Me preguntan qué dosis por galón. Yo creo que la dosis más baja era 2 cuartillos por acre, si no me equivoco. Si no me equivoco, eso fue la dosis más baja que utilizamos. Yo te verifico luego al final y te dejo saber si esa fue la dosis exacta. Esto es una foto de lo que son 2 hileras por banco el año pasado. En Mayagüez, en la finca orgánica, aquí fue completamente manual. Aquí la estudiante que tenemos aquí pues hizo excelente trabajo, pero es mucho trabajo. O sea, el de yerbo es mucho trabajo manual, así que aquí en esta foto es la finca de Guánica, mucho trabajo también doble. O sea, lo que hicimos entonces lo modificamos a 3, ya usted puede ver la diferencia, ¿verdad? Cómo en 2 semanas o 3 semanas ya el cultivo forra completamente y no tiene que estar controlando malezas, sino que se entre los bancos. Entonces, para las variedades pequeñas que nosotros incluimos en el Komatsuna este año, en el Haitonol de Juana Díaz, usted puede ver, ¿verdad?, cómo yo aumentaría la densidad de siembra de obviamente en este caso, pues se dejó también, como le dije anteriormente, sí no hubo un control adecuado constantemente, pero si nosotros en vez de 3 hileras aquí, en estas variedades más pequeñas, podemos añadir 4, yo creo que va a ayudar un montón, ¿verdad?, en cerrar ese banco. O sea, la idea es completamente cerrar. Algunas variedades son más pequeñas y podemos entonces aumentar cuántas filas por banco tengamos. Vamos aquí, la práctica de nutrición para el cultivo. Lo primero que vamos a recomendar es realizar los análisis de suelo antes de la siembra, ¿verdad? El análisis de suelo es crucial y es primordial. Esto nos dice muchas cosas y por eso puse esta foto. Esto prácticamente son los análisis de las diferentes áreas y fincas que tenemos. En este caso, pues tengo los samples número 1, 2, 3, 4, 5, son las mismas de abajo. Yo le voy a presentar los números, porque sí diferentes análisis de suelo, depende de dónde usted lo envíe, le pueden enviar gráficas, le pueden decir si está alto o bajo, pero es importante también que usted aprenda un poquito más sobre los números, porque esto le puede decir, lo puede llevar a otras conclusiones, ¿verdad? El porcentaje de materia orgánica está en esta columna, y en esta columna que usted puede ver el range del porcentaje de materia orgánica que usted desea ver es del 0 al 5. Si usted ve un mayor de 5, es posiblemente tiene en esa muestra que se utilizó o que se envió, tiene un porcentaje bastante alto de la capa de arriba del suelo, que es lo que nosotros queremos evitar, porque usualmente esto cambia mucho el análisis. En este caso, 6.8, me está diciendo que lo que se envió allá pues fue mayormente mucha capa superficial del terreno donde hay mucha materia orgánica. Entonces, las raíces no están ahí. Muchas de las raíces profundizan de 8 a 10 pulgadas en estos cultivos, ¿verdad? En particular, aunque este cultivo de bosque es bastante superficial, puede llegar como quiera a las raíces, algunas 6 pulgadas o 7 de la capa superficial. Así que otra de las numeraciones, en los análisis de suelo no te dice el porciento o partes por millón casi nunca del nitrógeno, ¿verdad? Aquí sí tiene del nitrato. Lo que sucede con el nitrato es que es bien volátil y si usted se deja llevar por ese nitrato que está ahí, posiblemente a lo que llega al análisis de suelo, ya ese nitrato cambió, no es el mismo, ¿verdad? Porque si llueve, las temperaturas y todo eso cambia drásticamente esos números. Así que no nos dejamos llevar mucho por el nitrógeno, pero sí nos puedes dejar mucho por el fósforo, el potasio, si está alto, si está bajo, magnesio, calcio. Y estos son números que usted puede, ¿verdad?, dejarse llevar. Yo me dejo llevar a veces el nitrato. Si es muy alto, pues yo puedo entonces, si un cultivo me requiere 150 libras de
nitrógeno por acre, pues yo puedo entonces minimizarlo a 130, 140, depende, ¿verdad?, de estos niveles, pero no siempre me dejo llevar por ellos. En cuanto a fósforo, sí me dejo llevar por ello y el potasio, porque entonces esto me va a decir qué tipo de abono yo puedo utilizar. Necesito un abono solamente de nitrógeno, necesito un abono un poquito más alto en fósforo, en potasio, depende de este análisis, de estos números. El pH aquí es importante, como ustedes pueden ver, 4.6 a 7.2, estos cultivos tienen un pH bastante, toleran bastante bien, pero ya usted sabe que ese 4.6 usted va a tener unos problemas. En estos cultivos no tenemos tantos problemas porque requieren más nitrógeno que otro, pero si usted tiene otros cultivos como tal, pues sí va a tener deficiencia. Pero va a tener otro problema con el 4.6 y hay que corregir este tipo de problemas antes de sembrar. El cultivo va a tolerar un pH de 5.8 a 7.5. No existen recomendaciones locales de fertilidad para el bok choy o komatsuna, pero pues lo que yo, nuestra experiencia, ¿verdad? No me dejo llevar exactamente por el brócoli y el repollo, que son brásicas, porque el repollo y el brócoli pues son cultivos de 60 y 90 días. Lo que nosotros hicimos fue un ajuste, ¿verdad? Porque el bok choy se cosecha en 3 semanas y en 4 semanas y literalmente no requiere de tanto abonamiento. En los predios experimentales, en los túneles como en el campo, se aplicó aproximadamente 50 libras de nitrógeno por acre. Esto en el ciclo de vida como tal, que son las 4 semanas o hasta 5 semanas, ¿verdad? Dependiendo la época en que usted va a sembrar. Algunas de formulaciones que nosotros utilizamos fue la bioflora en el predio orgánico, el 655. Esto se aplicó como abono completamente todo lo que se calculó, si no me equivoco, al boleo y se incorporó. El 25-10-10 soluble, o 20-20-20, esos eran los abonos que nosotros utilizamos para estos cultivos. Todo al final llegó a calcular que se utilizara 50 libras de nitrógeno por acre, ¿verdad? Y usted hace las calculaciones, si usted lo tiene un predio más pequeño, pues entonces usted va a hacer el ajuste, ¿verdad?, al área del predio. En cuanto a las aplicaciones de enmienda orgánica, es bien importante que las enmiendas orgánicas también se calculan al igual que el abono, ¿verdad? Y siempre en las hortalizas se va a calcular basado en las necesidades del nitrógeno porque es el elemento que más requiere, ¿verdad? Y es más dinámico. Así que nosotros no vamos a calcular basado en fósforo y en potasio, sino basado en nitrógeno. Si el cultivo requiere 50 libras, pues vamos a calcular las enmiendas orgánicas basadas en eso. Yo tengo, por lo menos, usted puede visitar en la página de YouTube de la empresa Hortalizas UPR, donde hay un video que te dice un poquito sobre las compostas, si usted quiere utilizar compostas maduras, pues cómo calcularlas, ¿verdad? Ese video le va a decir cómo llegar a eso. Es importante que para calcularlo requiera de análisis de suelo y análisis de la composta. Los cebollines, en túnel del campo, la preparación de terreno pues, requiere un suelo con un buen drenaje, pero con una buena retención de humedad. Se requiere esa labranza mínima, las camas elevadas, en todos lo producimos en camas elevadas, y sistema de riego por goteo. La utilización de plástico, nosotros en esta foto fue en el túnel de adjuntas, no utilizamos plástico. No utilizamos plástico tampoco en el campo de adjuntas, pero sí utilizamos plástico en Juana Díaz y en Mayagüez, lo utilizamos porque utilizamos la opción de trasplante, ¿verdad? Nos dimos de cuenta, esta fue la primera siembra de cebollines que yo tuve en adjunta, y la germinación en el túnel, ¿verdad? Que se hicieron germinaciones directas, pues pueden ser afectadas por varios factores. Pueden ser por el riego, si el riego no está llegando adecuadamente, o los niveles de sales también pueden reducir la germinación y no salir uniformemente. Así que ahorita voy a hablar un poquito más de esta alta salinidad y cómo afecta a estos cultivos. En cuanto al control de maleza, pues las semillas germinan, son bien lentas en germinar, pueden llevar hasta 14 días para germinar y compiten bien pobre con las malezas. Así que desde el hierbo es importante rápidamente que se haga. Por eso nosotros yo utilicé la estrategia de trasplante luego de esa experiencia, ¿verdad? Que no tuvimos muy buena germinación en ella, pero usamos entonces plástico polietileno y las trasplantamos. Control químico opcional, ustedes lo pueden utilizar.
Si usted no está utilizando el plástico, ¿verdad? Puede usar herbicida con registro de cultivo que sean entonces, hay preemergente y posemergente para este tipo de cultivo. En mi caso, nosotros no utilizamos ninguno de los herbicidas para este cultivo, todo fue con plástico. El uso de plástico, ustedes pueden ver aquí que este plástico es el biodegradable, se utilizó en el túnel y se utilizó en la finca orgánica. Aquí tengo lo que son los plásticos regular, que este color blanco que se utilizó en Juana Díaz. El análisis del suelo antes de la siembra, como dije, era crucial. En el caso del caudable, que en el túnel, uno de los problemas principales, obviamente porque la lluvia no está cayendo directamente al terreno, puede tener unos problemas de alta salinidad, ¿verdad? Eso es importante en ese análisis de suelo que usted mandó a pedir, ¿verdad? Usted siempre observe los sales solubles, ¿verdad? Una de las cosas que yo me estaba rompiendo la cabeza era porque las semillas no me estaban germinando bien. Luego, entonces, comencé a buscar los análisis y sí, estaban bastante altos de lo que se requiere, estaban en .52 y basado en uno de los guidelines de la Universidad de Georgia, ¿verdad? Se buscaron algunos de los guidelines y sí, el trasplante puede ser que aguante algo de esta salinidad, pero va a retrasar la germinación. Y entonces, esos fueron uno de los problemas que podemos ver en el suelo anteriormente. Aquí ustedes pueden ver ese tipo de cross que tiene entre medio. Además de que la semilla le va a dar dificultad en germinar, también va a retrasar la germinación de ella. ¿Ok? Es importante el análisis del suelo que le puede reflejar eso. Algunas recomendaciones que estoy buscando, porque este problema puede ser un problema en otros cultivos también, la salinidad, porque usted está aplicando abonos y estos abonos que son bastante altos en sales, ¿verdad? En el caso de los cebollinos, usted puede utilizar, en vez de sembrar directamente el suelo, pues entonces puede utilizar trasplantes que toleran más la salinidad. Utilice el sistema de riego por aspersión. Algunas de las recomendaciones que sí leí es que aplicando de 6 a 24 pulgadas de agua antes de la siembra, y 24 pulgadas de agua es muchas horas de riego, pero es la única, 24 pulgadas de agua reducía por lo menos 90% de problemas de salinidad. Aplicando 6 pulgadas de agua te va a reducir un 30% de problemas de salinidad, así que el agua, a lo que todas estas sales tienen que bajar y lixiviar. Evitar aplicaciones excesivas de nutrientes o de material orgánico animal, y esto se hace a través de las calculaciones de lo que requiera, ¿verdad?, el cultivo. Seleccione fertilizantes con bajos índices de sal. Aquí añadí uno de las tablas que tenía en la Universidad de Georgia, ¿verdad?, de algunos fertilizantes. Usted puede dejarse llevar de los sales, cuán alto, depende, ¿verdad?, de la formulación, si es amonio de nitrato, cuáles son bastante altas, la urea, cloruro de potasio, son bastante arensales. Tratar de utilizar otros tipos de abonos que sean bajos en sal pueden también ayudar a este problema. En cuanto a las prácticas como tal, mira, los cebollines van a durar de 100 a 120 días en producción, ¿verdad? Una vez usted germine esa semilla, va a tomar algunos de 3 a 4 meses para cosechar. Análisis de suelo, dije que era súper importante, y no hay recomendaciones locales para el cebollín, pero usted se puede dejar llevar, ¿verdad?, por lo que la producción de cebolla requiere, que son de 150 a 200 libras de nitrógeno por acre. Se recomienda hacer una aplicación de abono base que sea bastante alto en fósforo antes de la siembra directamente o al trasplante por riego, ¿verdad? Y esto es para estimular lo que son las raíces. Usted quiere esas raíces que las tenga bastante saludable al principio de la siembra antes de comenzar ese abonamiento, ¿verdad?, de la aplicación de nitrógeno. Usted puede hacer la aplicación de la fertilidad de diferentes maneras. La puede hacer semanalmente, como la puede hacer en 3 diferentes etapas. Puede hacer, si son 150, pues usted aplica 50, 50 y 50 en diferentes etapas. Unas etapas recomendadas son cuando ya la planta tenga 3 a 4 hojas o al trasplante. La planta no requiere nitrógeno durante esas primeras 2 semanas porque solamente está en la etapa de germinación.
Luego ahorra entonces la fertilidad durante esas 2 semanas. Realmente la planta la va a absorber luego de eso. Luego entonces lo que es una producción temprano, yo diría como cuando algunas, qué sé yo, 4 semanas después hace esa segunda aplicación y entonces pasan 2 o 3 semanas después y hace la última aplicación de abonamiento. Y ahí tiene el abonamiento completo de los 120 días. Ok, ahora vamos a hablar de lo que es la soya oriental o el edamame. Si tienen alguna pregunta por ahora. No veo ninguna pregunta. Perfecto, pues voy a continuar aquí. La preparación del terreno del edamame no requiere de camas elevadas tampoco, ni de plástico. Se siembran también directo al suelo. Hay diferentes recomendaciones de distancias de siembra para esto. Usted puede tener de cada 6 a 10 pulgadas entre plantas y 10 a 12 pulgadas entre hileras. Eso depende de la mecanización que tenga, etcétera. El sistema de riego es crucial durante los primeros 6 días de germinación. La semilla va a tardar 6 días para germinar, ¿ok? La soya tiende a germinar 6, 7 días después de sembrarse. El riego uniformiza la germinación. Lo vimos en diferentes campos, como todavía si usted no tiene un buen sistema de riego, me salía un porcentaje al principio y luego entonces después de las 2 semanas que me salían brotando otras semillas. Así que el sistema de riego durante esos 6 días es crucial. Se recomienda también la labranza mínima en este tipo de cultivo. Estas son unas fotos de la siembra en túnel. Aquí tuvimos también, bueno, esto fue recientemente, ayer mismo se cosecharon estos edamames, pero como tenemos poco personal y solamente estaban viniendo 1 o 2 veces a la semana, pues ya la maleza estaba apoderándose completamente de edamame, pero esto se hizo la semana pasada y ya ayer se cosechó completo. Estas son en el campo, tenemos 3, creo, si no me equivoco, en ambos tenemos 2 filas o 2 hileras por banco. El control de maleza también, pues, es esencial porque no tenemos plástico, ¿verdad? Las semillas germinan de 6 a 7 días, mayor densidad de siembra, pues va a eliminar esa competencia. No te va a reducir como tal la producción. De hierbar las primeras 3 semanas con herramientas, obviamente lo mismo, si es esencial, y usted puede utilizar también control químico, que puede utilizarlo de la misma manera que usamos también con el bok choy, que es el burn down, con post emergente. Preemergente para la soya hay, pero exclusivamente de todos los labels que nosotros leímos, ninguno recomendaba este tipo de soya. Dice que puede afectar en la germinación. Prácticas nutricionales, pues mire, para el edamame, análisis de suelo que determine deficiencia de fósforo y potasio, es importante que usted venga y vea esos números. El pH óptimo de 6 a 6.5, no existen recomendaciones locales, así que si nosotros nos basamos en aplicar 100 a 150 libras de nitrógeno por acre, si usted no quiere invertir en aplicación de abono, una de las recomendaciones primordiales son inocular con Rhizobium, ¿verdad? Porque son leguminosas y sí forman nódulos, o sea que la planta va obviamente a absorber nitrógeno del ambiente como tal, o sea que no va a requerir tanto, va a minimizar o va a eliminar completamente el uso de fertilizantes. En algunos estudios que yo he leído, reduce prácticamente, no utilizan más fertilizante con la utilización de inocular con bacterias. Hay distintos productos disponibles en el mercado que usted puede conseguir, o en vez de aplicar 100 a 150 libras, lo único que se aplica eran 20 libras de nitrógeno, y eso depende, ¿verdad?, del tipo de suelo, etcétera. Enmiendas orgánicas pueden ser incorporadas antes o después de la cosecha. Acuérdense que debe de calcular entonces la cantidad necesaria basada en nitrógeno. La soya sí requiere, yo por lo menos, nosotros vimos bastante deficiencia, ¿verdad? Porque sí requería bastante nitrógeno. Yo diría que está entre las 125 a 150 lo que nosotros terminamos aplicándole. Es un cultivo que son algunos 90 días
aproximadamente para cosechar, en esto, por lo menos en esta variedad que nosotros tenemos. Ok, ¿alguna pregunta o duda? Voy a entrar entonces ahora en lo que es pimiento y tomate. Aquí, ¿verdad? Tiene un poquito más de prácticas distintas. Ya aquí las prácticas son un poquito más de amarre, son un poco más intensivos. Estos son cultivos más intensivos y son más largos en producción en los túneles y que en el campo. La preparación de terreno en campo y en túnel, pues básicamente nosotros fue bastante similar. Labranza se utilizó, obviamente, aquí por lo menos se utilizó la labranza primaria y secundaria en el túnel. Ya en el túnel de adjunta ya hubo, ahí ya estaba, nosotros no tuvimos que solamente un rototiller y sembrar. Fue labranza mínima. Sí, las camas elevadas ayudan un montón, sí te van a ayudar a drenar y reducir esa compactación de suelo. Se recomienda 4 pulgadas o más. El uso de plástico polietileno no es opcional, por lo menos en el túnel y en los suelos pesados, ¿verdad? Pero si usted tiene usted tiene un lugar donde tiene mejor drenaje y están en campo, yo recomendaría que utilizara el plástico para evitar, ¿verdad?, el deshiervo. Pero si no tiene, pues usted puede utilizar otras estrategias diferentes, ¿verdad?, que vamos a estar aquí viendo más adelante. En los tomates cereza de campo, nosotros estamos evaluando lo que son los determinadas, ¿verdad? Estos tomates determinados son esos tomates que van a tener, son más compactos o crecen hasta cierto punto de maduración y la producción dura aproximadamente 3 meses o 4 meses, ¿verdad? Lo máximo. El campo de Mayagüez, donde lo que se utilizó, se comenzó con el plástico biodegradable y entonces aquí entre bancos se aplicó el heno. Luego terminamos, tuvimos un problema de un hongo, ¿verdad? Durante la etapa de las plántulas, y mientras contábamos los datos, ¿verdad?, mientras iban más aumento en la muerte por esta enfermedad, que mañana Marta va a estar hablando un poquito más, que fue Sclerotium, decidí entonces de eliminar el plástico para ayudar a secar ese terreno más rápido. Se le hizo una aplicación de tricoderma a todo el banco completo y a las raíces, y eso controló bastante bien. Así que pudimos salvar las plántulas, y ahí ustedes pueden ver en esta foto como si el heno, nosotros se terminó cubriendo, ¿verdad?, el heno también entre mismo planta para que no tuviese tanta competencia de maleza. Aquí entonces son los predios de Juana Díaz, que utilizamos el plástico blanco para controlar. Siembra de pimiento dulce en miniatura solamente los tenemos en Juana Díaz. No tuvimos semillas suficientes para hacerlo en otros predios y perdimos estos se germinaron en diciembre y después en enero hubo lo del terremoto y hubo unas planturas que no recibieron agua, se murieron, así que solamente tuvimos planturas para comenzar en Juana Díaz. Pero ustedes pueden ver aquí que se utilizó los plásticos en el túnel, es el biodegradable, y entonces en el campo tenemos el blanco. Las prácticas culturales como tal, pues mira, en control de maleza, pues ya ustedes pueden ver que fueron el plástico, el heno, también mucho control manual en los predios orgánicos. También puede utilizar el químico, ¿verdad?, postemergente, dependiendo, ¿verdad?, las prácticas que usted tenga entre bancos. La densidad de siembra, tomate cherry de 1.5 a 2 pies se utilizó igual en el campo con el túnel, 2 pies. Es lo recomendado. Si usted tiene duda, ¿verdad?, de que su planta, usted va a sembrar en un lugar en el campo donde llueve mucho y necesita un poco más de espacio, yo pues te recomendaría de 2 a 2.5 entre plantas. Hileras sencillas o en banco. El pimiento dulce mini pues se sembró a cada distancia de cada pie y en una hilera doble, pero también la puedes dejar sencilla. Creo que en el túnel solamente se fueron sencillas porque no tenían bastante semilla, pero afuera se fueron doble. En el túnel, las prácticas de amarre, ¿verdad?, son primordiales. O sea, el tomate va a crecer de una forma indeterminada, hay que colgar la planta para facilitar su manejo vertical.
El uso de cable, cordones, cintas aéreas, los ganchos, estos son los tomahawks que le dicen, también hay unos rolos que se utilizan, todo eso se va a ajustar en un marco en la parte de arriba, hasta 12 pies de distancia del piso. Nosotros en los dos túneles lo tenemos a 6 pies y eso pues tiene su ventaja pero tiene su desventaja también, vamos a hablar de eso. La cuerdita de arriba pues, obviamente se va desenrollando cada 6 a 18 pulgadas semanalmente y eso cae entonces en la base de la planta en el piso y lo que es el tallo como tal, y el clip aquí se va a estar ajustando cada semanalmente debajo de una hoja bastante fuerte para amarrarla. Se recomienda podar 2 veces en semana, las primeras 6 semanas, luego semanalmente en el túnel. Estas son semillas, por lo menos estas variedades son indeterminadas, o sea que usted la puede tener por 10 meses en ese high tunnel produciendo, pero es importante el manejo de poda y el manejo de amarre y de poder entrenar la planta. Si usted no hace eso adecuadamente, el rendimiento no le va a ser igual. Según investigaciones de Cornell University, se decía mucho antes que usted dejaba entonces el tomate con un solo tallo y entonces podía eliminar los retoños, o sea, las yemas apicales, pero en otros estudios establecieron que era mejor dejar 2 tallos en la forma de Y, como se deja los pimientos, y entonces remover las hojas de cada racimo de fruta gradualmente 1 o 2 veces por semana. Eso por lo menos lo que estamos haciendo en Juana Díaz, y va a ser significativamente diferente entre esas que nosotros tenemos tenemos de ambos, ¿verdad? De una y de dos. Debe bajar los tallos donde último el racimo de la fruta de cosecha y ese tallo va cayendo poco a poco. Es una foto, obviamente no es mío, pero es de la Universidad de Cornell, como un ejemplo de cómo se ve esa Y aquí formándose del tomate cherry. Estas son las nuestras. En la adjunta se trasplantaron en diciembre. Nosotros utilizamos los rolitos estos que son mucho más costosos, pero son mucho mejor ajuste de la planta. Nosotros tenemos solamente 6 pies las plantas están atrepadas a 6 pies del piso. Eso el túnel no es tan alto, o sea que nosotros podríamos subirlo por lo menos hasta 8, lo cual va a ser beneficioso porque estos tallos que están poco a poco cayendo, los frutos no van a estar tocando el suelo como está tocando ahora. Estos son unos problemas que tenemos. Si usted va a estar entonces dejándolo a cada 6 pies, ¿verdad? Va a ver que los frutos van a estar cayendo poco a poco, pero el manejo de las podas, esto lo puede mejorar. Estos son en Juana Díaz. Y en Juana Díaz lo dejamos también a 6 pies, pero definitivamente la desventaja mayor es esa, ¿verdad? Tenemos frutos que pueden estar colgando y tocando el piso. Beneficio de esto es porque tenemos tan cerca que podemos manejarlo mucho más rápido porque están a 6 pies. Estos son los frutos. Esta foto fue hoy mismo en el túnel de Juana Díaz. Ahí tenemos la formación del doble tallo, ustedes pueden ver. Y ya los frutos, esto es uno de las variedades Clementine, que es uno de los mejores producción que está dando ahora mismo en el high tunnel aquí en Juana Díaz. Están dando excelente producción ahora mismo de esta variedad. Polinizar 3 a 4 veces en semana es requerido. Nosotros utilizamos una técnica de blower que es de la Universidad de Minnesota, donde ellos se hacía 4 veces en semana, se caminaba 2 veces, algunos 5, no más de 5 segundos, de 5 a 6 segundos por cada planta. Este es uno de los videos. Del agrónomo Alberto haciendo la polinización. Esto se hace 3 a 4 veces en semana. Se hace un pase en todas las plantas de la manera vertical y horizontal. No se puede quedar tanto tiempo, más de 10 segundos en esa flor, porque si no se cae la flor. Pero es lo más costo efectivo. Yo creo que en estos momentos lo que estamos utilizando el blower comparado con vibradores, y tenemos problemas con lo que son las abejas, que ¿verdad? Todavía no hay acceso a ellas en los túneles.
El tomate como tal determinado en campo, pues mucho más fácil, ¿verdad? No requiere de poda, no requiere solamente de chuponar las primeras 2 semanas y eso es todo. Requiere, si destaca, de 4 o 5 pies de alto y esos amarres que van después de la segunda semana semanalmente hasta que llega el cuarto y quinto amarre. Es bien importante para mantener entonces esas plantas creciendo. Llegan a un punto de crecimiento, son bastante compactas, pero ustedes pueden ver, ¿verdad?, cómo pueden estar bastante recogidas en esa área. En el túnel, los pimientos miniatura crecen de forma más elongada que en el campo, requieren de algún tipo de amarre. Al principio, no fue hasta hace 2 semanas que las plantas tenían aproximadamente una altura de 20 pulgadas, 25 pulgadas, ya están en aumento. No estamos hicimos una primera poda, que esa poda es la que fue dividir el tallo en dos, aquí en la Y, entonces se le corta lo que es la flor de jorqueta o crown flower para estimular entonces los tallos laterales, ¿verdad? Eso sí se hizo y es la única poda que se hizo. Y lo de blower es opcional, realmente no requiere tanto blower, pero lo estamos pasando por lo menos 2 o 3 veces al día por el problema también que tenemos de ácaro. Esto no es un problema, quería hablar un poquito de eso porque el control, esto fue la semana pasada, ¿verdad? El control de ácaro en los túneles es devastador. Sí hicimos una aplicación la semana pasada de abemectina, porque sí tiene recomendaciones para greenhouse y se utilizó la última dosis. Estábamos al principio aplicando Trilogy con azadiractina, no está funcionando, así que la semana pasada dije no puedo más porque me estaba dando mucho estrés ver las plantas de esta manera, así que la abemectina sí la aplicamos, se hizo una dosis bastante, yo diría mediana, y ya para hoy, cuando fui, esto es una foto de hoy, usted puede ver el crecimiento nuevamente de las plantas, ¿verdad? Se le estaba aplicando la 1, obviamente, pero ya en una semana, mañana se cumple una semana completa, ya está volviendo a salir vegetación nueva, lo cual me da mucho gusto verlo así porque realmente me está dando bastante estrés ver las plantas con tanto problema de ácaro. El pimiento miniatura campo, pues el tamaño de la planta es de 12 pulgadas, 18 pulgadas. En lo que lleva una semana ya el crecimiento del pimiento miniatura está llegando ahora mismo a 26, 27, ya está creciendo más. Creo que estoy pensando hacer una primera poda bastante intensa de las hojas que están abajo, así que eso lo voy a estar haciendo esta próxima semana. Pero el pimiento en miniatura abajo es fantástico, no requiere de poda, de amarre, de polinización ni nada. Es cuestión que está ya en pleno crecimiento. Las prácticas nutricionales, pues el análisis de suelo es importante, ¿verdad? El pimiento va a requerir 200 libras de nitrógeno por acre en el campo, al igual que el tomate, ambos requieren prácticamente lo mismo. Esto es basado en el conjunto tecnológico. Estamos utilizando el conjunto tecnológico para esto. En el túnel requiere pues mayor porque obviamente tenemos una producción de más de 6 meses, o sea que va a requerir un poco más. Se utiliza el abono orgánico, si va a utilizarlo, pues aplícalo 1 o 2 semanas antes de trasplante. Por ejemplo, si usted requiere 200 libras, pues 30 libras aplícalo como abono base y el demás lo puede hacer semanalmente, ¿verdad? El resto de 200, 170 libras. Y lo puede hacer en un range de 8 a 12 semanas, depende, ¿verdad?, de la producción. La producción en el campo va a durarte un poquito más de 12 semanas. Las puede hacer por lo menos hasta 10, 12 semanas y después dejar las últimas sin abonar. Durante las primeras 6 semanas en el campo, es importante que usted ajuste el abonamiento del nitrógeno bastante alto de nitrógeno durante las primeras 6 semanas y después entonces va reduciendo o va cambiando entonces el abono. Nosotros estamos utilizando la misma base, 25-10-10, con elementos menores, el 20-20-20, Bioflora 665, el 655. Luego de la semana número 6, pues entonces usted ajusta esos microelementos y decide qué otro elemento puede utilizar, porque usted quiere mucha parte vegetativa durante esas primeras 6 semanas, necesita mucho verde, muchas hojas, porque necesita obviamente la fotosíntesis, necesita que esos frutos estén cubiertos, ¿verdad?, por esas hojas, ¿verdad? Así que luego de la 6ª semana yo comencé a cambiar, ¿verdad?, porque necesito esa etapa de floración y fructificación, son 3 etapas primordiales, así que ahora voy a estimular la florecida cambiando el abono y obviamente dando fortaleza a lo que es al fruto, pues cambio el abono al 12,045, es un poco más alto en potasio.
Nada, yo creo que son las 3 en punto, así que nada, perfecto. Tengo aquí fuentes de información. Siempre aquí hay agentes agrícolas, ¿verdad?, que van a estar adiestrados en esta área y cada vez vamos a estar trayendo más información, así que una de las primeras fuentes de información es buscando a su agente agrícola, ¿verdad?, de su área, de su municipio, que le pueda brindar la información que tengamos nosotros más reciente de estos cultivos. Y también aquí le añado algunos PDF que se consiguieron información de cada uno de los cultivos de edamame, de green onions, y hay unas muy buenas prácticas, ¿verdad?, de los tomates y pimientos que se han hecho en otras universidades y usted puede dejarse llevar por eso. Así que nada, si tiene alguna pregunta, duda, puede utilizar el micrófono si alguien quiere. Mañana, Ermita, buenas tardes, es Mirna. ¿cómo está? Mira, lamentablemente me perdí como media hora de la conferencia. Bueno, estoy bien, gracias a Dios. Yo me perdí media hora de la conferencia, pero nada, sé que ustedes van a compartir la presentación. Sí. Y luego me debo reunir contigo para identificar los cultivos que se van a trabajar para la parte de mercadeo. Ah, sí, perfecto. Te voy entonces a trabajar los cultivos. Yo voy a estar comunicándome contigo y la fecha para presentar, que sería en mayo. Perfecto. Ok, perfecto. Sí, gracias. Y por lo menos lo que pude ver, excelente. Te felicito. Gracias. Sí, yo voy a entonces dejar como, al igual que los otros, la grabación y los materiales. Una vez Marta Giraldo mañana presente a las 10 de la mañana, ella va a estar presentando las enfermedades y el manejo, y entonces luego por la tarde envío todo. Ok. Ok, me gustaría que de los agricultores que están presentes en el taller, ¿cuáles tienen sistemas de túneles? Vamos a ver si alguien contesta por ahí. Mira, Omar Torres, hay uno. Omar, ajá. Omar está en Arecibo. Sí. Ajá. Creo que por ahora esto es lo único que hay. Omar Torres es el único que tiene. Okay. Ese es el que está. Ok. Sí. ¿Alguno que esté interesado en adquirir los sistemas de túneles? Bueno, para los que no lo sepan, el Servicio de Conservación de Recursos Naturales Federal, NRCS, tiene a Ginette. Sí, Ginette, tú tienes un proyecto en Cabo Rojo que nos interesa que se envuelva con los sistemas de túneles, porque NRCS ha abierto este proyecto a que comunidades con intereses de desarrollo agrícola puedan beneficiarse del programa que ellos tienen de incentivo para estos sistemas, donde le pueden cubrir hasta el 90% del costo del sistema. Mira, Carlos Hernández dijo que solicitó. Carlos me dice que solicitó. Ok. Entonces, Ginette, contigo nos vamos a comunicar porque entiendo que hay una comunidad en Cabo Rojo que tiene un proyecto bastante desarrollado de huerto comunitario y queremos ver la posibilidad de motivarlos para que se envuelvan en este proyecto. Y, Alberto, igual contigo, para la gente de Río Hondo, allá en Mayagüez. Carlos Hernández, ¿dónde tú solicitaste el sistema? Posiblemente en Juanadía. Es la. Sí, Juanadía. Ok, perfecto. Vamos a dar seguimiento a ver en qué estatus está esa solicitud. Bueno, pues me alegro que estén cogiendo este taller porque realmente les brinda una oportunidad para maximizar el uso de esos sistemas de túneles.
Exacto. Así que nada, voy entonces a dejar esta grabación. Mañana, acuérdense que Marta Giraldo va a estar transmitiendo a las 10 de la mañana. Ella tiene cosas bien interesantes ahí porque realmente muchos de los cultivos en Juana Díaz ninguno tenía enfermedades, casi todos son plagas, pero tenemos cosas interesantes de Guánica, Juntas y Mayagüez. Así que nada, si no hay otra pregunta, pues nada, gracias por asistir y mañana entonces pueden sincronizar a las 10 de la mañana, le voy a estar enviando otra vez el enlace, ¿ok? Gracias a ustedes. Gracias, Mirna. Gracias. Mirna, te voy a enviar te voy a enviar aquello.